¿Alguna vez te has preguntado cuánta fuerza tiene realmente tu fe? Imagina una creencia tan fuerte que pueda transformar tu vida, convirtiendo tus oraciones en conductos directos para la intervención divina. ¿Qué tal si te dijera que una creencia inquebrantable puede hacer que lo imposible sea posible? El Evangelio de Marcos comparte una declaración poderosa que ha resonado a través de los siglos, tocando los corazones de innumerables creyentes. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Marcos 9, versículo 23. Este versículo nos invita a explorar las profundas implicaciones de una creencia inquebrantable en el poder de Dios. En este video, nos sumergimos profundamente en el impacto transformador de la fe en nuestras vidas y oraciones. ¿Cómo pueden tus oraciones convertirse en un canal para la intervención divina? ¿Qué podemos aprender de este pilar de la fe para fortalecer nuestra creencia? Únete a nosotros mientras desentrañamos los secretos de convertir nuestras creencias más profundas en realidades poderosas. Quédate con nosotros hasta el final de este video para una oración ferviente que resonará profundamente con tu espíritu y reforzará el poder transformador de la fe. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y edificante. Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. De esta forma, YouTube entenderá que nuestro contenido es valioso y llevará nuestro mensaje de esperanza a más personas. No te pierdas este momento poderoso para fortalecer tu creencia y experimentar la intervención divina en tu vida. En el Evangelio de Marcos, encontramos una declaración poderosa que ha resonado a través de los siglos, tocando los corazones de innumerables creyentes. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Marcos 9, versículo 23. Este versículo sirve como una piedra angular para entender el poder transformador de la fe, especialmente en el contexto de la oración. Nos invita a explorar las profundas implicaciones de una creencia inquebrantable en el poder de Dios, lo que puede convertir nuestras oraciones en conductos para la intervención divina. Para empezar, debemos reconocer que la oración, en su esencia, es un acto de fe. Cuando oramos, estamos alcanzando más allá del mundo tangible y depositando nuestra confianza en lo invisible. Estamos declarando nuestra creencia en un poder superior capaz de alterar circunstancias, sanar heridas y proporcionar soluciones que desafían la lógica humana. Marcos 9, versículo 23 nos desafía a elevar nuestra fe a un nivel donde genuinamente creemos que todo es posible. Es una promesa divina que nos llama a profundizar nuestra confianza en Dios. Uno de los aspectos más convincentes de Marcos 9, versículo 23 es su invitación a creer. Esta creencia no es un reconocimiento pasivo, sino una fe activa y dinámica que moldea nuestras oraciones. Requiere que nos acerquemos a Dios con la confianza de que Él está dispuesto y es capaz de responder a nuestras peticiones. Cuando oramos con este tipo de fe, abrimos la puerta a la intervención divina. Nuestras oraciones se convierten en más que meras palabras. Se convierten en declaraciones poderosas de las promesas de Dios. Esta historia nos enseña que incluso cuando nuestra fe se siente débil, aún podemos acercarnos a Dios con la creencia de que Él puede y actuará. Nuestras oraciones no tienen que ser perfectas, solo necesitan ser sinceras. Dios honra incluso la semilla más pequeña de fe, y puede usarla para lograr resultados extraordinarios. Para desbloquear verdaderamente el poder de la creencia en la oración, debemos cultivar un corazón de fe. Esto implica sumergirnos en la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. Romanos 10 versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que meditamos en las Escrituras que afirman el poder y la fidelidad de Dios, nuestra creencia en su capacidad para responder a la oración se fortalecerá. Otro aspecto esencial de cultivar la creencia en la oración es mantener una relación cercana con Dios. La oración no se trata solo de pedir cosas, sino de construir intimidad con nuestro Creador. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestra fe se fortalece naturalmente. Comenzamos a ver su mano en nuestra vida, y nuestra confianza en su capacidad para responder a la oración nos recuerda considerar unos a otros para estimularnos al amor y rodearnos de una comunidad no dejando de reunirnos. ¿Quién puede alentar y apoyar nuestro viaje de fe? Nuestra fe, nuestra creencia colectiva se convierte en una fuerza poderosa.
podemos extraer fuerza de los testimonios y experiencias de los demás, y nuestras oraciones se vuelven aún más efectivas. Una manera práctica de fortalecer nuestra creencia en la oración es llevar un diario de oración. Al anotar nuestras peticiones de oración y registrar cómo Dios responde a ellas, creamos un recordatorio tangible de su fidelidad. Con el tiempo, este diario se convierte en un testimonio poderoso del hecho de que todo es posible para el que cree. Puede servir como una fuente de aliento durante los tiempos de duda y recordarnos las muchas formas en que Dios ha intervenido en nuestras vidas. A medida que crecemos en nuestra creencia y confianza en el poder de Dios, comenzaremos a ver más y más oraciones respondidas. Estas oraciones respondidas sirven como testimonios poderosos que pueden inspirar a otros a creer también. Cuando compartimos nuestras historias de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, difundimos esperanza y fe a quienes nos rodean. Nuestras vidas se convierten en ejemplos vivos de la verdad de Marcos 9, versículo 23. El poder de la creencia en la oración no puede ser subestimado. Marcos 9, versículo 23 nos desafía a elevar nuestra fe y confianza en la capacidad de Dios para hacer lo imposible. A medida que cultivamos un corazón de creencia a través de las Escrituras, la intimidad con Dios, la comunidad y pasos prácticos como llevar un diario, desbloqueamos la puerta a la intervención divina. Nuestras oraciones se convierten en declaraciones poderosas de las promesas de Dios, y nos convertimos en testimonios vivos de su fidelidad. Pero, ¿qué pasa cuando surgen dudas? ¿Cómo podemos convertir nuestros momentos de incertidumbre en una devoción más profunda? En el tapiz de la vida cristiana, la oración es un hilo que se entrelaza en nuestra existencia diaria, acercándonos más a Dios. Una de las enseñanzas más profundas sobre este tema proviene de Marcos 9:23, donde Jesús declara: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Este versículo subraya el poder de la fe en la oración, iluminando un camino hacia una conexión más profunda y significativa con lo divino. Sin embargo, para muchos creyentes, el viaje de la duda a la fe inquebrantable puede estar lleno de desafíos. Hoy, exploremos pasos prácticos para fortalecer nuestra fe y eliminar dudas durante la oración, asegurando que nuestras peticiones se alineen con la promesa en Marcos 9, versículo 23. La duda a menudo se infiltra en nuestra vida de oración de maneras sutiles. Puede manifestarse como un pensamiento pasajero que cuestiona la capacidad de Dios para intervenir, o una incertidumbre persistente sobre si nuestras oraciones realmente están siendo escuchadas. Estas semillas de duda pueden crecer hasta convertirse en barreras que sofocan nuestro crecimiento espiritual e impiden la eficacia de nuestras oraciones. Para convertir las dudas en devoción, primero debemos identificarlas y confrontarlas de frente. Un método efectivo para abordar la duda es a través de la práctica de la reflexión y el autoexamen. Tómate el tiempo para reflexionar sobre experiencias pasadas donde Dios ha respondido tus oraciones o ha revelado su presencia en tu vida. Revisita estos momentos y recuérdate de su fidelidad. Al hacerlo, cultivas una mentalidad arraigada en la gratitud y la confianza, lo que puede ayudar a disipar las dudas. Otro paso crucial para fortalecer tu fe es sumergirte en las Escrituras. La Biblia está repleta de historias de individuos que, a pesar de sus dudas y temores, eligieron confiar en Dios. Toma, por ejemplo, la historia de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios de un hijo a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Su fe inquebrantable fue recompensada, y se convirtió en el padre de muchas naciones. Meditar en tales narrativas puede reforzar tu creencia en las promesas de Dios y su capacidad para hacerlas realidad. Además de la reflexión personal y el estudio de las Escrituras, participar en la oración comunitaria puede fortalecer significativamente tu fe. Cuando nos reunimos con otros creyentes para orar, extraemos fuerza de su fe y experiencias. Este apoyo colectivo crea un ambiente donde las dudas tienen menos probabilidades de arraigarse. Considera unirte a un grupo de oración o participar en actividades de la iglesia que se centren en la oración intercesora al hacerlo. Creas una red de aliados espirituales que pueden animarte y levantarte. Llevar un diario también es una herramienta poderosa para convertir las dudas en devoción. Al escribir tus oraciones, creas un registro tangible de tu comunicación con Dios.
Esta práctica te permite seguir peticiones específicas y observar cómo Dios responde con el tiempo. A medida que documentas oraciones respondidas e intervenciones divinas, construyes un repositorio de evidencia que puede contrarrestar cualquier duda futura. Además, llevar un diario proporciona una salida para expresar tus miedos e incertidumbres, permitiéndote confrontarlas de manera constructiva. Para eliminar aún más la duda, es esencial cultivar un hábito de gratitud. Cuando nos enfocamos en las bendiciones que hemos recibido y expresamos gratitud por ellas, nuestra perspectiva cambia de lo que nos falta a lo que se nos ha dado. La gratitud fomenta una perspectiva positiva y refuerza nuestra confianza en la provisión de Dios. Haz de ello una práctica diaria para agradecer a Dios por las bendiciones grandes y pequeñas en tu vida. Esta actitud de gratitud puede transformar tu vida de oración, convirtiéndola en un ejercicio de fe en lugar de una lista de peticiones. Si bien estos pasos son fundamentales para construir la fe, también es importante abordar las causas raíz de la duda. A menudo, nuestras dudas provienen de desilusiones pasadas o oraciones no respondidas. Podemos cuestionar por qué ciertas oraciones no fueron respondidas o por qué experimentamos sufrimiento a pesar de nuestras fervientes peticiones. Estas preguntas sin resolver pueden erosionar nuestra fe con el tiempo. Para abordar esto, es crucial recordar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8 al 9. Confiar en la soberanía y sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos sus decisiones, es un aspecto vital de la fe. También es útil buscar consejo de creyentes maduros o mentores espirituales que puedan ofrecer orientación y perspectiva. Pueden proporcionar ideas sobre cómo han navegado sus propias dudas y mantenido su fe. Participar en conversaciones abiertas y honestas sobre tus luchas puede traer claridad y consuelo, ayudándote a ver la mano de Dios en acción incluso en circunstancias desafiantes en el proceso de convertir las dudas en devoción. Es esencial recordar que la fe no es un estado estático, sino un viaje dinámico. Habrá momentos de fuerte convicción y tiempos de creencia vacilante. La clave es persistir en la búsqueda de Dios, buscando continuamente su presencia y guía. A medida que lo haces, tu fe crecerá y madurará, volviéndose más resistente frente a la duda. Es importante reconocer que nuestro viaje es continuo. Fortalecer nuestra fe y eliminar dudas no es un evento único, sino un proceso de toda la vida. Reflexionando sobre experiencias pasadas, sumergiéndonos en las Escrituras, participando en la oración comunitaria, llevando un diario, cultivando la gratitud, abordando las causas raíz de la duda y buscando consejo, podemos construir una fe robusta e inquebrantable que se alinea con la promesa en Marcos 9, versículo 23. En el viaje de la fe, la oración es una piedra angular, una línea directa de comunicación con lo divino. Marcos 9, versículo 23 encapsula una promesa poderosa. Todo es posible para el que cree. Esta escritura invita a los creyentes a cultivar una vida de oración llena de expectativas, confiando en el cumplimiento de las promesas de Dios. No se trata solo del acto de orar, sino del corazón y la mentalidad con la que nos acercamos a la oración. Cuando oramos con expectativas genuinas, nos alineamos con las posibilidades ilimitadas que Dios ofrece. Cuando nos acercamos a Dios con expectativas, esencialmente estamos expresando nuestra confianza en sus promesas. La Biblia está llena de garantías de la provisión, sanidad, guía y protección de Dios. Marcos 9, versículo 23 es un recordatorio claro de que la creencia es la clave para desbloquear estas promesas. Al orar con un corazón lleno de expectativas, participamos activamente en la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. Sin embargo, es importante distinguir entre expectativa y presunción. Orar con expectativa está arraigado en la fe y la confianza en las promesas de Dios, mientras que la presunción se basa en nuestros deseos y tiempo. Es crucial alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, buscando su guía y estando abiertos a su tiempo y métodos. Esta alineación asegura que nuestras expectativas no estén fuera de lugar, sino que estén fundamentadas en una confianza profunda y duradera en la soberanía de Dios. Para cultivar una vida de oración llena de expectativas, comienza pasando tiempo en la presencia de Dios, buscando entender su voluntad.
Esto implica leer la Biblia, meditar en sus promesas y escuchar su voz. A medida que creces en tu conocimiento de Dios y sus caminos, tus oraciones naturalmente se alinearán más con su voluntad, y tus expectativas estarán firmemente arraigadas en sus promesas. Una forma práctica de desarrollar una oración expectante es llevar un diario de oración. Documenta tus oraciones, anotando las promesas específicas de Dios en las que te apoyas. Registra cómo te sientes y en qué estás creyendo. A medida que comienzas a ver las respuestas de Dios, por pequeñas que sean, anótalas. Esta práctica no solo construye tu fe, sino que también proporciona un registro tangible de la fidelidad de Dios, al que puedes recurrir en tiempos difíciles. Otro aspecto crucial de orar con expectativas es eliminar cualquier forma de duda. La duda puede ser un obstáculo significativo para una oración efectiva. Es esencial abordar y desarraigar cualquier duda que pueda surgir. Esto se puede hacer a través de la oración, buscando el consejo de creyentes maduros y recordándote constantemente la fidelidad de Dios. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, versículo 17. Sumérgete en las Escrituras y deja que renueven tu mente y fortalezcan tu fe. La comunidad también juega un papel vital en fomentar una oración expectante. Rodearte de otros creyentes que puedan animarte y apoyarte. Comparte tus peticiones de oración y testimonios unos con otros. Este aspecto comunitario de la fe ayuda a construir una expectativa colectiva y nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje. Además, es importante orar con especificidad. Las oraciones generales a menudo conducen a respuestas generales, que pueden ser difíciles de reconocer. Cuando oras con peticiones específicas, es más probable que veas respuestas específicas, lo que a su vez refuerza tu fe y expectativas. Jesús a menudo preguntaba a las personas qué querían que Él hiciera por ellas, animándolas a articular sus necesidades y deseos específicos al orar específicamente. Demostramos nuestra fe en la capacidad de Dios para abordar nuestras situaciones particulares. Orar con expectativas también significa estar abiertos a las formas en que Dios elige responder. Sus respuestas pueden no siempre venir en la forma o el tiempo que anticipamos, pero siempre son para nuestro bien. Confiar en la sabiduría y soberanía de Dios es un componente crucial de la oración expectante. Incluso cuando la respuesta es esperar o no, podemos confiar en que Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8 versículo 28. A medida que cultivamos una vida de oración llena de expectativas, comenzamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Esto a su vez fortalece nuestra fe y nos anima a orar con aún mayor expectativa. Se convierte en un hermoso ciclo de fe, oración y cumplimiento, cada paso construyéndose sobre el otro. A lo largo de nuestro viaje en oración, inevitablemente encontraremos obstáculos. Estos pueden venir en muchas formas: oraciones no respondidas, periodos de espera prolongados o incluso dudas y miedos personales. Sin embargo, la clave para superar estos obstáculos radica en la oración persistente. Así como Marcos 9 versículo 23 nos enseña a creer en lo imposible, también subraya sutilmente la importancia de la perseverancia. Al continuar orando con fe, incluso frente a los desafíos, nos posicionamos para presenciar las intervenciones milagrosas de Dios. La oración persistente no se trata simplemente de repetición. Se trata de una postura del corazón de fe y confianza inquebrantables en las promesas de Dios. Se trata de aferrarse a la creencia de que todo es posible para el que cree, a pesar de las circunstancias. A través de la oración persistente, somos refinados, nuestra fe se fortalece y nos alineamos más con la voluntad de Dios. En nuestro viaje de fe, Marcos 9, versículo 23 es un faro de esperanza, recordándonos que todo es posible para el que cree. Este versículo encapsula la esencia de la fe y su poder transformador, especialmente cuando se trata de la oración. A medida que superamos obstáculos a través de la oración persistente, comenzamos a entender el profundo impacto que la fe inquebrantable y la oración continua pueden tener en nuestras vidas. La oración persistente es un concepto que puede ser tanto desafiante como gratificante.
Involucra un compromiso firme de buscar la intervención de Dios, incluso cuando las respuestas parecen demorarse o las circunstancias parecen insuperables. La historia de la viuda persistente en Lucas 18, versículo 1 al 8, es una poderosa ilustración de este principio. La viuda, enfrentando a un juez injusto, continúa suplicando su caso hasta que recibe justicia. Jesús usa esta parábola para enseñarnos sobre la importancia de la perseverancia en la oración, animándonos a no desanimarnos. Uno de los aspectos clave de la oración persistente es el reconocimiento de que el tiempo de Dios es perfecto. A menudo podemos encontrarnos cansados cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas de inmediato. Sin embargo, es en estos momentos de espera que nuestra fe es probada y fortalecida. La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras se espera. Esta perspectiva cambia nuestro enfoque de la frustración de la demora a la oportunidad de crecimiento espiritual. En Marcos 9, versículo 23, Jesús habla con el padre de un niño poseído por un espíritu maligno, asegurándole que todo es posible para el que cree. La respuesta inmediata del padre es de honestidad y humildad. Sí creo. Ayúdame a superar mi incredulidad. Este pasaje destaca la dualidad de fe y duda que muchos de nosotros experimentamos. La oración persistente no se trata de tener una fe perfecta, sino de buscar continuamente a Dios y pedir su ayuda para fortalecer nuestra creencia. Las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que Dios no solo está interesado en el resultado de nuestras oraciones, sino en el proceso. El viaje de la oración persistente moldea nuestro carácter, profundiza nuestra relación con Dios y alinea nuestra voluntad con la suya. Es en estos periodos prolongados de oración que aprendemos a confiar en la sabiduría y soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. Superar obstáculos a través de la oración persistente también implica reconocer la batalla espiritual en juego. Efesios 6, versículo 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. La oración persistente nos equipa con la armadura de Dios, permitiéndonos mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. Jesús habla sobre la importancia de la guerra espiritual y el papel de la oración en asegurar la victoria. Anima a los creyentes a ser vigilantes y constantes en la oración, sabiendo que la batalla pertenece al Señor. Además de la guerra espiritual, la oración persistente requiere un corazón de entrega. Significa renunciar a nuestro control y confiar en el plan de Dios, incluso cuando no se alinea con nuestros deseos. Esta entrega se ejemplifica bellamente en la oración de Jesús en Getsemaní. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42, a medida que persistimos en la oración, aprendemos a hacer eco de este sentimiento, confiando en que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8 al 9. El viaje de la oración persistente no está exento de desafíos. Habrá momentos en los que nos sentiremos desanimados, cuando las respuestas parecerán elusivas y cuando la carga parecerá demasiado pesada de soportar. Sin embargo, es en estos momentos que debemos recordar la promesa de Marcos 9, versículo 23. Este versículo es un recordatorio de que nuestra fe, incluso tan pequeña como una semilla de mostaza, puede mover montañas. Es un aliento a seguir creyendo, a seguir orando y a seguir confiando en el poder milagroso de Dios. A medida que persistimos en la oración, también nos abrimos a la posibilidad de respuestas milagrosas. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de individuos que, a través de la oración persistente, presenciaron la intervención de Dios de maneras extraordinarias. Desde la oración de Ana por un hijo hasta la oración de Daniel por sabiduría, estas historias sirven como testimonio del poder de la oración persistente y llena de fe. En nuestras propias vidas, podemos encontrar inspiración en estos relatos bíblicos y en los testimonios modernos de oraciones respondidas. Escuchar sobre las experiencias de otros de la fidelidad de Dios puede reavivar nuestra esperanza y fortalecer nuestra resolución de continuar en oración. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que el poder de Dios sigue actuando hoy.
A medida que superamos obstáculos a través de la oración persistente, nos quedamos con un profundo sentido de esperanza y aliento. El viaje de la oración persistente no es fácil, pero es un viaje que nos transforma, profundiza nuestra fe y nos acerca a Dios. Es un viaje que nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, a mantenernos firmes frente a los desafíos y a creer en lo imposible. Dentro del texto sagrado de Marcos 9, versículo 23, Jesús declara: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Este versículo ha inspirado a innumerables creyentes a confiar profundamente en el poder de la oración. A través de los lentes de la fe y la intervención divina, somos testigos de transformaciones profundas y ocurrencias milagrosas que testifican las posibilidades ilimitadas que Dios promete a aquellos que creen. Estos testimonios de respuestas milagrosas a la oración sirven como un faro de esperanza, reforzando la esencia de la fe en acción. Una de esas historias es la de mi hermana Sara. Ella es una madre y esposa devota que enfrentó un desafío insuperable cuando su esposo, John, fue diagnosticado con una forma rara y agresiva de cáncer. El pronóstico era desalentador y los médicos ofrecían poca esperanza. Decidida a luchar esta batalla, no solo físicamente sino espiritualmente, Sara recurrió a la oración, aferrándose firmemente a la promesa en Marcos 9, versículo 23. Ver su fe inquebrantable durante este tiempo increíblemente difícil fue tanto desgarrador como inspirador. Ella se convirtió en un faro de fuerza para nuestra familia, mostrándonos el verdadero poder de la creencia y la resiliencia del espíritu humano. El viaje de Sara no estuvo exento de momentos de duda y desesperación. Hubo noches en las que el peso de la incertidumbre parecía insoportable. Sin embargo, en esas horas más oscuras, se aferró a su fe. Reunió a su familia y amigos, formando un poderoso círculo de oración que buscaba fervientemente la intervención de Dios. Oraban con convicción, creyendo de todo corazón que Dios podría realizar un milagro. Pasaron meses, y la condición de John no mostraba signos de mejora. Los tratamientos médicos eran agotadores y su cuerpo se debilitaba, pero la fe de Sara nunca vaciló. Ella continuó orando, no solo por sanidad, sino por fuerza y paz. Creía que Dios estaba escuchando y que tenía un plan, incluso si no era evidente de inmediato. Una mañana, después de una sesión de oración particularmente intensa, John se despertó sintiéndose diferente. Describió una calidez que se extendía por su cuerpo, una sensación de paz que no había experimentado en meses. Animada, Sara lo instó a regresar al hospital para otra ronda de pruebas. Los resultados fueron asombrosos. El cáncer no solo había dejado de extenderse, sino que había comenzado a reducirse. Los médicos estaban desconcertados, llamándolo una anomalía médica. Pero Sara sabía que era un testimonio del poder de la oración llena de fe. La recuperación de John continuó, y en el transcurso de un año fue declarado libre de cáncer. Esta sanación milagrosa fue un poderoso testimonio de la promesa en Marcos 9, versículo 23. La creencia inquebrantable y la oración persistente de Sara fueron instrumentales en esta intervención divina, mostrando el increíble poder de la fe en acción. Otro testimonio convincente proviene de Michael, un miembro de nuestra comunidad, un empresario que experimentó un avance financiero milagroso a través de la oración. La empresa de Michael estaba al borde de la bancarrota. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía encontrar una solución para sacar su negocio de los números rojos. Desesperado y desanimado, Michael recurrió a la oración, buscando la guía e intervención divina. Michael oraba fervientemente, creyendo que Dios podría abrir un camino donde parecía no haberlo. Se sumergió en las Escrituras, extrayendo fuerza y aliento de versículos como Marcos 9, versículo 23. Cada mañana oraba por su negocio, pidiendo a Dios sabiduría, favor y provisión. Un día, Michael recibió una llamada telefónica inesperada de un posible inversor que había oído hablar de su empresa y estaba interesado en una asociación. Este inversor no solo proporcionó los fondos necesarios para salvar el negocio de Michael, sino que también aportó valiosa experiencia que ayudó a la empresa a crecer y prosperar. Lo que parecía un obstáculo insuperable fue superado gracias al poder de la oración y la creencia inquebrantable.
Estas historias de la vida real reflejan la verdad de Marcos 9, versículo 23. Ilustrando que la fe en acción puede llevar a respuestas milagrosas a la oración, nos recuerdan que incluso frente a situaciones aparentemente imposibles, Dios es capaz de intervenciones extraordinarias cuando creemos. Además, estos testimonios destacan la importancia de la comunidad y la oración colectiva. Cuando los creyentes se unen, unidos en fe y propósito, sus oraciones se convierten en una fuerza poderosa. La Biblia nos anima a orar unos por otros, y estas historias ejemplifican la fuerza que se encuentra en la oración comunitaria. Considera la historia de una pequeña comunidad de iglesia que enfrentaba el cierre inminente de su amado lugar de culto debido a dificultades financieras. Los miembros de la congregación, aunque pequeños en número, eran poderosos en fe. Se reunían regularmente para orar, suplicando a Dios que proveyera una forma de salvar su iglesia. Sus oraciones estaban alimentadas por la promesa de Marcos 9, versículo 23, y creían que con Dios todas las cosas eran posibles. Las semanas se convirtieron en meses y la esperanza comenzó a desvanecerse. Sin embargo, la congregación persistió en sus oraciones, confiando en que Dios respondería en su tiempo perfecto. Un domingo, un visitante asistió a su servicio y se sintió conmovido por la fe y dedicación de la congregación. Este visitante resultó ser un filántropo con un corazón para apoyar iglesias en dificultades. Tocado por la sinceridad de sus oraciones, decidió hacer una donación significativa que no solo salvó la iglesia del cierre, sino que también permitió las reparaciones y mejoras necesarias. La fe inquebrantable y la oración persistente de la congregación condujeron a una provisión milagrosa que aseguró el futuro de su lugar de culto. Al reflexionar sobre estos testimonios, somos recordados de las posibilidades ilimitadas disponibles para aquellos que creen. La promesa en Marcos 9, versículo 23 no es solo una esperanza distante, sino una realidad viva para los creyentes que ponen su fe en acción. Estas historias nos animan a confiar en la provisión de Dios, a orar con creencia inquebrantable y a esperar milagros, sabiendo que con Dios todo es posible. Estos testimonios sirven como un recordatorio poderoso de que el poder de Dios es ilimitado y su amor por nosotros es infinito. Nos inspiran a continuar en nuestro viaje de fe, a orar con expectativas y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Lo que aprendemos en Marcos 9, versículo 23, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Enfatiza la importancia de una creencia inquebrantable en el poder de Dios y cómo esta fe puede llevar a resultados milagrosos. La importancia de alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es lo más importante. Practicar la oración con gratitud puede mover montañas. Antes de que oremos juntos, tomémonos un momento para prepararnos. Encuentra un lugar acogedor y tranquilo donde no te molesten. Esto podría ser tu silla favorita, un rincón tranquilo de tu hogar. Cierra los ojos suavemente para ayudarte a enfocarte hacia adentro y evitar distracciones. Toma unas cuantas respiraciones profundas para calmar tu mente y relajarte, y juntos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre Celestial, venimos a ti con corazones agradecidos, sabiendo que siempre estás con nosotros y que tus promesas nunca fallan. Tu palabra en Marcos 9, versículo 23 nos recuerda que todo es posible para el que cree. Y hoy nos aferramos a esta verdad poderosa. Señor, levantamos todos los desafíos que enfrentamos en este momento, ya sean problemas de salud, dificultades financieras, problemas de relación o cualquier otra carga. Confiamos en que contigo nada es imposible. Así como mi hermana Sara se aferró a su fe durante la enfermedad de John y fue testigo de una sanación milagrosa, nosotros también creemos en tu poder para lograr milagros en nuestras vidas. Padre, oramos por tu fuerza y consuelo para aquellos que están luchando. Pedimos tu intervención divina y guía en cada situación. Ayúdanos a mantener nuestra fe fuerte, incluso cuando el camino sea difícil y las respuestas parezcan lejanas. Permítenos recordar que siempre estás trabajando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Te agradecemos por las muchas formas en que has mostrado tu fidelidad en nuestras vidas. Tus milagros, grandes y pequeños, nos recuerdan tu amor y poder.
Ayúdanos a mantenernos agradecidos, a ver tus bendiciones cada día y a compartir nuestros testimonios con otros para animarlos. Mientras continuamos en nuestro viaje, por favor guíanos, protégenos y provéenos. Que nuestras oraciones estén llenas de fe y expectativa, sabiendo que nos escuchas y que te importamos profundamente. En el nombre de Jesús oramos, amén. Si esta oración tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y deja un amén o una petición de oración en los comentarios a continuación. Comparte esta oración con tus amigos y seres queridos para que podamos difundir la palabra y el amor de Dios a los 4 rincones del mundo. Que Dios te bendiga abundantemente.